Viene entrando. Buenas tardes y muchas gracias a todos por conectarse a la presentación de resultados a marzo de 2026 de Vice. Soy Sebastián Nazar, gerente de Relación con Inversionistas y Sostenibilidad de Vice. Hoy nos acompaña Juan Eduardo Correa, gerente general de Vice, por el negocio bancario Alberto Schilling, gerente general de Banco Vice, por el negocio de seguros Andrés Varas, gerente general de Vice Vía, Rafael de la Maza, gerente de Gobierno Corporativo y Finanzas de Vice, Felipe Jaque, economista jefe de Vice, y Guillermo Ferraro, gerente de Desarrollo y Estrategia de Vice. Ya pueden ir ingresando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o levantar la mano al final de la presentación. Los dejo con Juan Eduardo Correa para un avance de nuestro proceso de integración, contarles sobre los resultados consolidados y los principales hitos de Vice en el primer trimestre del año. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por conectarse hoy. Antes de entrar a los resultados del trimestre, quisiera referirme brevemente al estado actual del proceso de integración. Como recordarán, durante el año 2025 concretamos los hitos decisivos para convertirnos en un solo grupo financiero. El exitoso lanzamiento de la OPA en febrero, la toma de control de Grupo Security el 1 de marzo, la fusión legal de Vicecorp y Grupo Security, efectiva desde el 1 de septiembre, y posteriormente el canje de una acción de Vicecorp por una acción de Security. La fusión legal de los bancos, que fue autorizada por la CMF en octubre y se concretó el 1 de noviembre de 2025. La fusión de las aseguradoras Vicevida y Vida Security, autorizada por la CMF el 17 de diciembre y que se materializó el 1 de enero de este año 2026. De esta manera, el primer trimestre del año 2026 es el primer periodo que refleja la operación de la entidad fusionada en ambos negocios principales, bancos y seguros, dándonos por primera vez una mirada de la escala que hemos construido, a pesar de que seguimos todavía en una serie de instancias en el proceso de fusión. Finalmente, en mayo de este año, la CMF otorgó su aprobación para disolver y liquidar la filial bancaria Vice Factoring, negocio que seguiremos desarrollando a través de nuestra filial no bancaria. Mirando futuro, durante este año se concretará también la integración de las filiales bancarias de corretaje de seguros e inversiones. Con respecto a los resultados, en el primer trimestre del año 2026, Vice reportó una utilidad atribuible a propietarios de 94.486 millones, con un crecimiento de 76,8% respecto al mismo periodo del año anterior, y un ROE promedio de 15,4% frente al 10,8% reportado al cierre del 2025, reflejando una mejora relevante en la rentabilidad sobre patrimonio promedio del grupo en este primer trimestre completo post-fusión. En una mirada pro forma, al excluir los efectos asociados al proceso de integración, la utilidad habría alcanzado los 94.733 millones, muy similar a la utilidad contable. En cuanto a los efectos de integración, me gustaría destacar que ya hemos realizado cerca del 72% de estos efectos. Del 72%, el 67% corresponde a indemnizaciones, el 67%. El 53% de estos gastos, a su vez, se han realizado en el segmento bancario. El buen desempeño de este primer trimestre se explica principalmente por el crecimiento en el resultado de Banco Vice y Vice Vida, luego de completar sus integraciones con las respectivas filiales de Grupo Security, sumado a la mayor escala alcanzada tras la fusión. Los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los 958.308 millones a marzo de 2026, un crecimiento de 16,8% interanual, compuesto mayoritariamente por intereses y reajustes de colocaciones, por 299.239 millones, primas netas por 344.879 millones
e ingresos por inversiones por 10.941 millones. A su vez, los activos totales de Vice casi se duplicaron tras la integración. Pasamos de 18.606 miles de millones de pesos al cierre de diciembre de 2024, en una mirada prefusión, a 35.474 miles de millones de pesos al cierre de marzo de 2026. Hoy ese balance se distribuye en un 59% en el segmento bancos, 36% en seguros y 5% en matriz y otras sociedades. Una composición que da cuenta tanto del tamaño como de la diversificación que hemos alcanzado como grupo. Estos resultados reflejan una posición patrimonial sólida y de una plataforma de negocios amplia que nos permite acompañar a nuestros clientes con mejores soluciones financieras desde una posición competitiva más fuerte. Algunos hitos relevantes del primer trimestre. Durante estos primeros 3 meses, Grupo Vice fue reconocido por EY Parthenon con el premio Transacción del año 2025 por su integración con Grupo Security. Este premio que se entrega a las operaciones corporativas más importantes del año por su complejidad, alcance y valor estratégico. Banco Vice recibió 3 distinciones del Índice de Confianza de Clientes 2026 del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. La distinción por la confianza de clientes, por la preocupación por los clientes y por el cumplimiento con los clientes. En Vice Ventures destacamos el lanzamiento de la primera tarjeta de crédito corporativa, diseñada exclusivamente para empresas en Chile, desde el Banco Vice y en colaboración con Mendel y Visa. Vice US, nuestra operación en Miami, recibió la aprobación de la SEC como Registered Investment Advisor, marcando un punto de inflexión en la estrategia internacional de Vice. A su vez, Grupo Vice oficializó su adhesión a Pacto Global de las Naciones Unidas, reforzando su compromiso con avanzar hacia una sostenibilidad integrada al negocio. Y Factoring Security recibió la triple certificación SS Index 2025, Sostenibilidad Empresarial, destacando su desempeño a nivel de colaboradores, clientes y proveedores. A continuación, Felipe Jaque, economista jefe, presentará un breve comentario del entorno macroeconómico del trimestre. Gracias, Juan Eduardo. Durante el primer trimestre de 2026, la actividad económica registró una caída de 0,5% respecto del primer trimestre de 2025. Este resultado estuvo explicado principalmente por un menor aporte del sector externo, mientras que la demanda interna continuó mostrando dinamismo, con un crecimiento de 2,1% impulsado tanto por el consumo privado como por la formación bruta de capital fijo. En paralelo, el mercado laboral siguió evidenciando cierta fragilidad con un retroceso en empleo formal, un lento avance en ocupación y una tasa de desempleo que se mantuvo elevada en términos históricos. En política monetaria, durante el primer trimestre de 2026, el Banco Central mantuvo su tasa de referencia en 4,5%, reforzando una postura de cautela en un contexto de persistente incertidumbre externa y una convergencia inflacionaria aún en desarrollo. Esto se dio en un escenario marcado por mayores tensiones geopolíticas, volatilidad en materias primas y riesgo inflacionario asociado a la reciente del precio del petróleo. Por su parte, las tasas a mediano plazo mostraron una evolución relativamente estable durante el trimestre, con tasas nominales a 5 años ubicándose en torno a 5,4%, mientras que las tasas reales continuaron algo sobre el 2%. La inflación mostró una aceleración respecto a los registros observados hacia fines de 2025, influida principalmente por el aumento de los precios internacionales del petróleo, tras la intensificación del conflicto en Medio Oriente. Este escenario generó mayores presiones sobre combustibles y algunos componentes volátiles de la canasta, retrasando parcialmente la convergencia inflacionaria hacia la meta del 3%. En paralelo, las monedas de América Latina mostraron un desempeño mixto en un contexto de elevada volatilidad global. En el caso de Chile, el peso mostró un desempeño relativamente por debajo de sus pares regionales, cerrando el trimestre prácticamente estable respecto de inicios de año, apoyado por los términos de intercambio, aunque igualmente afectado por episodios de aversión al riesgo a nivel internacional. Realmente los precios de materias primas continuaron mostrando una elevada volatilidad en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y cambio en las perspectivas de crecimiento global.
En particular, el cobre se mantuvo en niveles históricamente favorables, apoyado por expectativas de demanda asociadas a transición energética, inteligencia artificial y red eléctrica. Por otro lado, el petróleo registró alzas durante el trimestre tras la intensificación del conflicto en Medio Oriente, aumentando la presión sobre costos energéticos e inflación global. Con todos los términos de intercambio para Chile continuaron ubicándose en niveles favorables en perspectiva histórica. A continuación los dejo con Alberto Chilling, gerente general del Banco Vice. Gracias, Felipe, a todos los conectados. Al cierre del primer trimestre de este año 2026, el Banco Vice consolidado reportó una utilidad atribuible a los propietarios de casi 60.000 millones, 59.903 millones, con un crecimiento de un 55% interanual. Esto es 74% de crecimiento respecto al cuarto trimestre del año 25, siendo el retorno anual promedio de 12,5% y un rato de eficiencia de 54,3%. Este desempeño se explica de forma principal por un mayor margen de interés neto, que totalizó 134.300 millones, con ingresos netos por intereses creciendo en un 127,5% interanual. Adicionalmente, las comisiones netas crecen casi un 79% respecto de marzo del 25. Claramente, este crecimiento se debe, por un lado, a mayor actividad, pero de forma relevante se explica por la fusión con Grupo Security, con Banco Security. Los activos bajo administración, que son parte también importante del negocio, crecen de forma importante desde la fusión de los bancos en noviembre del 25. Estos efectos fueron claramente parcialmente compensados por mayores gastos operacionales que totalizan 101.658 millones, un mayor pago de impuestos y un mayor gasto en pérdidas crediticias que alcanzaron 13.079 millones en el trimestre. Es importante mencionar que el resultado del trimestre incluye 7.922 millones por gastos asociados al proceso de integración. Si excluyéramos estos costos, la utilidad habría alcanzado 67.830 millones con un retorno de un 13,7% y una eficiencia de 48,5%. Respecto al trimestre anterior, este crecimiento de 74% que comentamos claramente se explica por un menor ingreso de ajustes por 22.000 millones, superior al cuarto trimestre del año 25, por menores gastos operacionales que disminuyen 19.761 millones frente al trimestre anterior. Siempre es importante recordar que estas cifras a marzo del 25 consideran únicamente, ¿no es cierto?, los resultados del Banco Vice previo a la fusión con Banco Security, lo que explica una parte relevante de las importantes variaciones que se daron recientemente. Desde el punto de vista de las colocaciones del banco, estas alcanzan 16.398 miles de millones a marzo del 26, que es un 84,1% superior al mismo periodo del año anterior, explicado nuevamente por la integración con Banco Security. Respecto al cierre del año 25, las colocaciones disminuyen marginalmente un 0,3%, con una caída de un 1,4% en las colocaciones de consumo, un 0,1% y que se compensan parcialmente por un aumento de 0,9% en la cartera de crédito hipotecario. Así, de forma consolidada, la participación de mercado del banco consolidado hoy, ¿no es cierto?, este nuevo Vice alcanza un 6,58%. Desde el punto de vista de las colocaciones comerciales, 12.122 millones son colocaciones comerciales, los hipotecarios representan una cartera de 3.503 millones y la cartera de consumo de nuevo Vice alcanza 772.008 millones. Vice Inversiones, nuestra área de administración de inversiones, los AUM de fondos mutuos alcanzaron 6.035 miles de millones, creciendo un 21% respecto al trimestre del año 25, esto es en Vice Inversiones, mientras mismos AUM en Inversiones Security registran AUM de 3.529 miles de millones con un crecimiento interanual de 3,7%. Si consideramos ambas administradoras generales de fondos unidas, la participación de mercado alcanzaría un 10,3%.
El índice de riesgo, se mide provisiones totales sobre colocaciones totales, alcanza en este nuevo banco fusionado un 2,06% en marzo del 26, con un aumento de 78 puntos base respecto a marzo del año 25. Este incremento se explica por la fusión nuevamente con Banco Security, que implica la incorporación de las provisiones de dicha entidad a provisiones y la constitución de provisiones adicionales al haber hecho la fusión, al converger a políticas históricas en esta materia de Banco BICE. El índice de morosidad, por otro lado, que es la cartera vencida sobre colocaciones totales, alcanza un 1,46%. También índice algo mayor a lo histórico, que se explica por la fusión. En términos comparativos, Banco BICE aún claramente registra un indicador de morosidad significativamente menor al promedio del sistema bancario, que se sitúa en 2,38% según la CME. Y también por debajo de un grupo comparable de bancos pares que tienen un nivel de 2,34%. En este sentido, también la cobertura de cartera vencida total alcanza un 1,41 veces, y cuando incluimos las provisiones adicionales, que ha sido parte histórica de nuestra estrategia, se eleva casi a 2 veces, 1,94 veces, manteniendo, por ende, un muy holgado y cómodo nivel. Respecto al fondeo, la composición del fondeo de este nuevo banco funcionado se distribuye en un 42% depósitos a plazo, los que alcanzan 8.499 miles de millones, un 14% de depósitos a la vista, que totalizan 2.781 miles de millones. Ambos, ¿no?, niveles tienen un incremento importante respecto de marzo del 2025, de 76,6% y 65,3%, correspondiente, reflejándose, ¿no es cierto?, la mayor escala tras la integración. El índice de reciprocidad, que es qué porcentaje de nuestras colocaciones financiamos con saldo fiscal, alcanza casi un 17%, un 16,96%. En materia de liquidez, seguimos teniendo coberturas en índices muy sanos, un índice de cobertura de liquidez o LCR, que se ubica en 157% a marzo de este año, claramente bastante en exceso y confortablemente arriba del índice normativo mínimo, que es un 100%. Y asimismo, los índices de capitalización de este nuevo banco fusionado alcanzan a nivel de Common Equity Tier 1, que es de CET1, un 11,78%, y el índice de adecuación de capital completo, que es el IAC, que se basilea, un 16,24%, con aumentos de 79 puntos y 114 puntos base, respectivamente, respecto a marzo del año 25. Todos niveles que reflejan una historia de tenerlos bastante con holguras amplias respecto a los requisitos regulatorios vigentes. Eso de parte del banco. Le paso la palabra a Andrés Guevara, gerente de Vicevida. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes a todos. Al cierre del primer trimestre de este año, el segmento de seguros, el cual considera principalmente Vicevida, Gran Perú Protecta y Vice Hipotecaria, entre otras sociedades, tuvo una utilidad de 40.472 millones de pesos. Al mirar la composición de la prima directa por ramo en Vicevida, el 60% corresponde a renta vitalicia, el 19% seguros individuales, el 16% seguros colectivos, y el porcentaje restante está en el seguro destinado al segmento masivo y seguros de invalidez y sobrevivencia. Respecto a Protecta, si miramos la composición de la prima directa por ramo, esta se compone principalmente en rentas particulares, que es un 61% de la prima del trimestre, 21% en renta vitalicia, y el porcentaje restante está en otros segmentos, que son productos que se distribuyen en el segmento masivo. Destacamos las participaciones de mercado también en el periodo, donde al cierre de marzo del 26, renta vitalicia de Vicevida tiene una participación del 12%, y a nivel de prima total de seguros de vida tenemos una participación del 10,2%. Y en relación a Perú, Protecta tiene una participación de 15,5% en rentas vitalicias y un 10,3% en rentas particulares.
Vice Vida alcanzó una utilidad de 27.741 millones a marzo de 2026, lo que es un 163% superior frente al primer trimestre del 2025, con una mejora en el margen de contribución de un 37,6% interanual, compensado parcialmente por mayores costos de administración y un menor resultado de inversión. Es importante mencionar que gran parte de estas variaciones se explican por el proceso de integración con Vida Security, que, como comentaba al inicio, se materializó el 1 de enero de este año. En el agregado, la prima directa en el periodo alcanzó 300.543 millones de pesos. Esto es un crecimiento de 27,3% interanual, impulsado por la fusión con Vida Security. Si esto lo descomponemos por segmento, en el negocio de seguros individuales, la variación fue de 403,2% interanual. En seguros colectivos de salud, el crecimiento fue del 44,4% frente al mismo periodo del año anterior. Y finalmente, en rentas vitalicias, el crecimiento fue un 33,8% a comparar el primer trimestre de este año con el trimestre del año pasado. En cuanto al margen de contribución del trimestre, este fue de menos 71.165 millones, que compara con los menos 114.106 millones de igual periodo del 2025. Recordemos que esta cifra siempre es negativa por la naturaleza del negocio renta vitalicias. La mejora en el margen se explica por una liberación de reservas técnicas del orden de 11.000 millones de pesos, principalmente en la línea de renta vitalicia, producto de cambios metodológicos propios de la integración. Esta mejora fue contrarrestada por un mayor costo de siniestro del orden del 7,1% en los segmentos de seguros individuales y seguros colectivos. Los gastos de administración totalizaron 45.647 millones, explicados principalmente por la fusión con Vida Security y la mayor escala operacional. Es importante destacar que el aumento de estos gastos en el trimestre incluyó 12.503 millones en efectos de integración, cuales comprenden gastos propios de dicho proceso, pero explicados principalmente por deterioros y amortizaciones intangibles que no afectan el flujo de caja, e indemnizaciones, entre otros. El resultado de inversiones, incluyendo la diferencia de cambio, alcanzó 145.689 millones a marzo de 2026, un 14,7% superior a igual periodo de 2025, explicado principalmente por la incorporación de la cartera de Vida Security. Cabe señalar que si bien el resultado de la diferencia de cambio no fue muy distinto entre los dos periodos comparados, el primer trimestre del 2026 sí presentó una menor utilidad por unidades reajustables, de 2.212 millones, frente a los 12.394 millones que obtuvimos en el primer trimestre del año anterior. Todo entonces el ROI anualizado de 5,17%, compara con un 7,24% en el primer trimestre del 2025. En cuanto al stock total de inversiones, este alcanzó una cifra de 11.280 miles de millones a marzo de 2026, un 65% superior respecto al primer trimestre del 2025, reflejando de esta manera la incorporación de la cartera de Vida Security tras la fusión. Con relación a Protecta Security, esta registró una utilidad de 11,8 millones de soles a marzo de 2026, lo que representa un crecimiento de 158% respecto al igual periodo del año anterior. La prima total ascendió a 176,2 millones de soles, una caída de 20,3% interanual, explicada por menores primas en rentas particulares y en rentas vitalicias. Con esto, Protecta alcanzó una participación de mercado de 10,3% en rentas particulares y 15,5% en rentas vitalicias. El resultado de inversiones totalizó 95,3 millones de soles, un 34,3% sobre el primer trimestre de 2025, en línea con el aumento de 15,4% en el volumen de la cartera de inversiones. Los gastos de administración alcanzaron 17,1 millones de soles, debido principalmente a gastos en tecnología y seguridad de la información, así como el reforzamiento de la estructura de redes y tecnología. Respecto al trimestre anterior, la utilidad fue 37,1% inferior, principalmente por una mayor constitución de reservas asociada al crecimiento de rentas particulares y al efecto de la inflación en rentas vitalicias. Cabe recordar que la conversión de los resultados en soles a normas IFRS en Chile resulta en una unidad contable diferente, dado que los ajustes por criterios contables distintos entre ambos países.
Dirección, Rafael de la Maza, gerente de Gobierno Corporativo y Finanzas de Vice. Presentará mayor detalle sobre BK, Factoring Security y Travel Security. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Vice participa en el negocio de financiamiento automotriz a personas y empresas con créditos retail y créditos comerciales respectivamente a través de BK Servicios Financieros, en sociedad con Inversiones Kaufman Chile. A marzo de 2026, BK administraba una cartera de colocaciones brutas de 538.865 millones, un 34% mayor que a marzo de 2025, la que estuvo impulsada por el crecimiento de 31,4% en colocaciones comerciales y un 35,6% en colocaciones de consumo. BK alcanzó una utilidad de 5.004 millones a marzo de 2026, con un crecimiento del 24% respecto al año anterior. A fines del 2003 se constituyó la filial de BK Perú con el objetivo de ofrecer financiamiento automotriz en dicho país. En este tiempo hemos alcanzado una cartera de colocaciones de casi 50.000 millones. Por otro lado, Factoring Security generó una utilidad de 2.628 millones a marzo de 2026, un 24% inferior al mismo periodo del año anterior, con un resultado operacional neto de 9.457 millones, gastos de apoyo por 4.873 millones y gastos sin provisiones por 1.172 millones, en un contexto de menor spread, parcialmente contrarrestado por el mayor volumen de colocaciones. Al cierre del trimestre, la compañía alcanza una participación de mercado de 13,2% con respecto a otros negocios bancarios. Por otro lado, Travel Security obtuvo utilidades por 1.944 millones al consolidar con su filial en Perú, lo que representa un crecimiento de 3,1% respecto al igual periodo del año anterior, asociado principalmente a un aumento del 7,7% en las ventas totales denominadas en dólares y por mayor actividad comercial en los productos del segmento aéreo. Bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría concluir destacando que este primer trimestre marca el inicio de una nueva etapa, el primer periodo completo post-fusión, de negocios centrales para el grupo. Todavía falta la fusión de varias filiales, pero ya ocurrieron las fusiones más relevantes, como fueron las de los grupos, las de los bancos, las de las comunidades de vida. Y esto nos permite empezar a ver con mayor claridad la escala y las capacidades que hemos construido. Hemos avanzado con rigor y con eficiencia, construyendo una plataforma más robusta para competir en un mercado que exige escala, tecnología y excelencia. Los indicadores patrimoniales y de capital reflejan que esa construcción se ha hecho sobre bases sólidas sobre las cuales proyectar nuestro futuro. Quiero agradecer nuevamente a todos nuestros equipos de trabajo por su compromiso y profesionalismo en este proceso que ha sido muy desafiante, y a nuestros accionistas por la confianza que han depositado en nosotros. Esa confianza nos inspira a seguir trabajando para capturar el valor conjunto que esta integración ha generado y para consolidar un grupo financiero que se distinga por innovación, calidad de servicio y cercanía con nuestros clientes. Gracias por acompañarnos en este camino. Quedamos disponibles para sus preguntas. Muchas gracias a todos por conectarse. Pueden hacer preguntas levantando la mano en la plataforma o enviándolas a la sección de preguntas y respuestas. El material de esta llamada estará disponible en nuestro sitio web en los próximos días. Quedamos atentos. Dale, Javier, puedes activar el micrófono para preguntar. ¿Se escucha bien? Súper bien. Súper. Oye, bueno, primero, nuevamente, siguiendo ahí las palabras que comentaban ustedes, felicitarlo por los resultados, porque el primer trimestre con bancos fusionados y compañías de seguros fusionadas completas, rentabilidades relativamente altas, así que muy bien por ese lado, felicitaciones. Tenía preguntas respecto del holding y respecto del banco. Entonces, por el holding, algo más bien general, si nos pueden actualizar a todos cómo va la evolución de avance de los costos de integración que ustedes tienen estimados. Lo mismo con la sinergia, me imagino que más incipiente, pero yo creo que ya con el paso del tiempo cada vez esa información va teniendo más elementos para poder evaluarlo. Y por el lado del banco también entender la sensibilidad que están teniendo a la inflación, ya que, bueno, en abril ya se vieron resultados extraordinarios, en mayo probablemente también,
para tener una mejor idea de cómo podría ser la rentabilidad del banco en el segundo trimestre. Y también, por último, un tema en términos de calidad de cartera, que si bien es bien leve, se ve algo de deterioro en la morosidad, que viene cuando uno mira el desglose ahí en lo presentado por la CMF, por el lado de colocaciones comerciales. Entonces, entender si es algo que les preocupa, si viene por el lado de colocaciones individuales o grupales, si viene por el lado de colocaciones de vice o de security. Eso, muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que la pregunta, ¿no es cierto?, principal tiene que ver con los gastos de integración. Algo comentamos en la presentación. Nosotros ya llevamos al 31 de marzo del 2026 el 72% de los gastos de integración. Obviamente estos son datos aproximados, porque hay gastos que todavía tienen que ser incurridos, son estimaciones. Por lo tanto, nos queda un 28% de dichos gastos para ser contenidos en los estados financieros del futuro, que para que ustedes más o menos se hagan una idea, están repartidos en este año, en el 2027 y en el 2028. ¿no? Entonces, de ese 28% que queda por hacer, más o menos un, no sé, 40% lo terminaremos de hacer este año, y el otro 60% repartido en los 2 años que vienen. Aquí estamos hablando principalmente de aquellos gastos que van quedando para el próximo año, 2027 y 2028, tienen que ver principalmente con castigos o amortizaciones de intangibles, y que por lo tanto se hacen cuando el sistema en cuestión deja de usarse. Con respecto a los gastos más bien de indemnizaciones, eso debieran terminar de hacerse en lo que queda de este año, y probablemente algo los primeros meses del próximo año. La pregunta respecto del banco, efectivamente, por estructura en general, los bancos comerciales en Chile son muy largos, netos a la reestructuración, así que vamos a tener toda la industria buenos resultados en abril, mayo, probablemente en junio. Queda el segundo semestre y claramente como somos largos a la UEF, una intempestiva caída de la expectativa de inflación y registros eventualmente negativos en uno o algunos de los meses del segundo semestre puede eventualmente llevar a devolver parte de eso, pero claramente los resultados que ya reportamos en abril tienen parte, ¿no es cierto?, del beneficio spot, los registros altos de inflación, y algo de esto se va a ver todavía en los 2 meses que siguen. Respecto a la consulta de si el índice de cartera morosa está cambiando sustancialmente, no son cambios marginales. La cartera en general no se observa un sector más, ¿no es cierto?, afectado que otro. Esto es producto más de la integración de las dos en el margen. Yo tengo la sensación que hasta en el margen la calidad de la cartera expresada en índice está mejorando, pero en fin, claramente registros de I+X negativo como los que tenemos claramente pueden empezar a tener en algún minuto impacto en la solvencia y capacidad de mantenerse al día de algunos de nuestros clientes. Pero por ahora no hay nada preocupante, son cambios marginales totalmente dentro de lo que se esperaba para un año como el que estamos viviendo, que como acabo de decir también está siendo menos dinámico que lo que pensábamos. Ahora, una pregunta que me hicieron también, y estaba buscando el dato acá, Alberto, con respecto a un tema son los gastos de integración, y otros temas son, ¿no es cierto?, las sinergias que logramos, fruto del trabajo que hemos hecho todo este tiempo de integrarnos y que tienen su reflejo en beneficio futuro. Nosotros llevamos aproximadamente un 50% de las sinergias ya capturadas, desde el punto de vista de si uno tomara el último mes, por llamarlo así, de gasto y lo proyectara para adelante. O sea, todavía quedan sinergias por lograr, más o menos por la mitad de lo que nos hemos propuesto. Y como siempre hemos dicho, no vamos a dar datos ni cifras de sinergia exactas, porque son estimativas.
siempre hemos dicho que representa aproximadamente un 25% de los gastos del grupo, en este caso Security, que es la compañía adquirida en su función. En términos aproximados y que son los benchmarks internacionales que se usan. Pero para que se hagan una idea, probablemente si se meten en los números más detallados de los gastos del trimestre, ya van reflejando estas sinergias que les estoy diciendo, y que si hiciéramos un flujo del último periodo, del último mes hacia adelante, ya tenemos capturados un 50% de esa sinergia, era en los números actuales. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos otra pregunta por el lado de Daniel Ballenas. Ahí, Daniel, te activa el micrófono. Adelante, Daniel. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Bien, muchas gracias. Primero me sumo a las felicitaciones, muy buen trimestre para el banco a pesar de los gastos todavía de integración vigentes. Mi duda va sobre la parte, primero una pregunta sobre los bancos. Nos mostraron ahí la cartera comercial pro forma, cómo se veía esa suma de Visa y Security en ambos trimestres, el primero del 25 y el primero del 26, en donde notamos una ligera caída en la parte comercial de 2.7%. Entonces, tratando de entender, ahí también nos muestran cuál es la participación que ustedes estiman de 8.19%. Entonces, queriendo saber, tengo la impresión de que la industria ha crecido más, pero no sé si ha sido tanto en préstamos comerciales nacionales o tanto fuera de Chile. Así que si ustedes tienen una idea de cómo se ha comportado el market share ahí en la parte comercial, me ayudaría mucho. Y también, si es que nos pueden dar una impresión de, esto es del lado de los activos, del lado de los pasivos, qué tan sencillo ha sido defender el market share también en depósitos vista, depósitos plazo. Si tienen una idea ahí también de market share, sería bienvenido. Hola, David. Daniel. A ver, yo creo que el nivel de las colocaciones absolutas en toda la banca, si tú miras mes a mes los reportes de la Asociación de Bancos, que son bastante completos, muestran, y los de la CMF muestran que las colocaciones están totalmente estancadas en términos, ¿no es cierto?, reales, desde un periodo angustiantemente largo. Esa es la realidad de nuestro país. Ahora, claramente en escenarios así, los bancos, los pocos proyectos realmente de crecimiento del país, que son los que han explicado en los últimos, en distintos momentos del tiempo, el crecimiento real de las colocaciones, que, como digo, no han existido, empezamos a quitarnos unos u otros colocaciones y cada uno a defenderlas. Ha habido algo de presión en general en la industria para defender las colocaciones, que ha explicado en el margen una pequeña pero muy marginal caída en los NIM. Nosotros no tenemos la sensación de estar perdiendo colocaciones relevantes con clientes con los cuales hemos tenido relaciones durante años. Hay a veces colocaciones golondrinas cortas, ¿no es cierto?, de cortísimo plazo, que se mueven mes a mes, cada 90 días, entre uno y otros bancos, que pueden explicar en el margen variaciones de spread en la banca comercial o variaciones de participación de mercado en la banca comercial, pero en general creo que sustancialmente todos los bancos hemos estado defendiendo lo que hemos construido en el tiempo. Hay cosas en el margen que se mueven de uno u otro, pero no se observa, o al menos yo no observo una pérdida, ¿no es cierto?, constante y dolorosa de colocaciones de valor añadido importante con relaciones históricas del banco. Ahora, por el lado del pasivo, los depósitos a plazos al final son el factor que permite cuadrar el balance. Hay un tema de índices también de LCR y NSFR, que en función de la cuantía de los financiamientos vista, necesitas más o menos financiamiento de depósitos a plazo para tener los índices dentro de los niveles que tú necesitas. Y por ende creo que ver una participación de mercado por depósitos a plazo mayorista, que es la parte relevante del fondeo de los bancos
a lo mejor da información confusa. Creo que es más relevante, como tú comentas, ver el depósito vista, que refleja el saldo operacional que tienen los clientes con el banco, producto de relaciones diarias y, ¿no es cierto?, ojalá de valor añadido. Ahí claramente la relevancia del fondeo vista del banco fusionado hoy es algo menor que la que había del Vice en el pasado. Banco Security tenía algo menos de fondeo vista que el Banco Vice. Pero tampoco hemos visto ¿no es cierto?, un drenaje de saldos vista a competidores. Así que yo por ahora estoy muy tranquilo de que en un escenario de bajísimo crecimiento, poca creación de colocaciones nuevas y de saldos muy estables en el, ¿no es cierto?, por el lado derecho del balance, este nuevo Banco Vice está teniendo lo que ha tenido siempre, y en el margen, ¿no es cierto?, movimientos bastante poco relevantes y preocupantes a esta altura entre uno y otro, así que no hay nada que me preocupe en ese sentido. Excelente, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Daniel, y gracias a todos nuestros inversionistas por conectarse hoy día. Esperamos que les haya servido el call, y en ese sentido también decirles que el equipo de relación con inversionistas queda disponible. Si tienen consultas o quieren aclarar dudas, por favor no dudes en contactarnos a los correos que aparecen en nuestra página. Muchas gracias por su tiempo hoy, que estén muy bien.